Hola, bona nit i benvinguts com sempre a Parlem. Fa uns 6 mesos més o menys, el Banc d'Espanya estimava que faltarien uns 225.000 habitatges nous per atendre la creació neta de llars prevista per al 2024-2025. Un dèficit que se sumaria al que ja hi va haver en el període 2022-2023, que va ser de 365.000 unitats. Així doncs, en 4 anys hi haurà un dèficit de 600.000 habitatges nous. Les comunitats més afectades són Catalunya, Madrid, Andalusia i el País Valencià. És obvi, doncs, que quan hi ha més demanda que oferta, els preus pugen. Tots, els de compra com els de lloguer, perquè els ciutadans necessitem un sostre. Els més afectats serien els joves, que no poden ni pagar el lloguer que se'ls demana, ni molt menys comprar un habitatge. En 10 anys, el preu mitjà del lloguer per metre quadrat ha pujat un 28,5%. Parlem de preu mitjà. A les grans ciutats i en zones concretes ha pujat molt més. Ara, des dels governs, hi ha presses. Els joves voten. I mentre es fan plans per construir habitatges públics, es fan lleis que limiten els preus dels lloguers. Limitar els preus dels lloguers farà que hi hagi més habitatges per llogar o al contrari? Què ha passat en els altres països que ho han fet primer? Dificultar que un propietari pugui rescindir contractes de lloguer farà que hi hagi més pisos al mercat o menys? El problema de l'habitatge és un problema molt seriós i per això avui el volem abordar sense populismes, amb un professional que, en el seu moment, va ser clau perquè es puguin subrogar les hipoteques, és a dir, perquè es pugui canviar de banc. És Fernando Pedro Méndez, registrador de la propietat mercantil i de béns mobles, doctor en Dret i Ciència Política per la Universitat de Barcelona. Bona nit, senyor Fernando Pedro Méndez. Bona nit. He dit 600.000 habitatges. Aquest seria el dèficit que hi hauria en acabar el 2025, segons el Banc d'Espanya. Vostè creu que n'hi ha més? Que és correcte aquest dèficit? ¿Per qué hay aquest déficit? Ese déficit se queda corto, porque bueno, para los años que está previsto probablemente no. Pero hay que tener en cuenta que según ese mismo informe del Banco de España, en el año 2037 habrá unos 5 millones, casi 5 millones más de habitantes en toda España de los que hay hoy, que también van a necesitar vivienda. Y ese incremento de la población... ¿5 millones más? Sí, de aquí al 2037, que es muy pronto, son 13 años. Y ese incremento de la población no se va a producir en todas partes por igual. Vamos a ver, en España somos 48 millones, pero hay que tener en cuenta que entre la periferia costera y Madrid son 42. Los 6 millones restantes están asentados sobre el 70% del territorio español, es la denominada España vacía. Ahí no hay problema de vivienda, es decir, no hay problema en absoluto. El problema se concentra en las grandes áreas urbanas y en las principales zonas turísticas. Ahí está concentrado el problema y efectivamente no afecta igual a toda la población. El crecimiento va a ser también muy irregular, en términos relativos, donde más va a crecer la población es en Baleares, que crecerá un 25%, y en otros lugares decrecerá, por ejemplo en Asturias, por ejemplo en Extremadura, por ejemplo en Castilla y León. Y donde más crecerá en términos absolutos la población es en esas comunidades y además en Baleares, Por eso es ahí donde habrá mayores problemas de vivienda, donde hay un mayor déficit. Esta és la previsió razonable. Per què creu que no es construeixen prous habitatges? Què hi té a veure el que va passar amb l'esclat de la bombolla immobiliària? Todo, tiene que ver todo. Todo quiero decir que lo que hoy está pasando se debe a múltiples factores, algunos de ellos anteriores a la burbuja, como veremos, pero el resto de razones, en mi opinión,
está relacionado con el conjunto de medidas que se fueron adoptando teóricamente para combatir la denominada burbuja inmobiliaria. ¿Por qué digo denominada burbuja inmobiliaria? Porque en realidad no fue una burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria fue consecuencia de otra burbuja, que fue una burbuja crediticia. Y cuando se produce la burbuja crediticia, evidentemente todo aquello que uno quiere comprar, pero que no puede comprar porque necesita recurrir al crédito para comprarlo, entonces lo compra. Y claro, el crédito en aquella época hay que recordar que estaba muy por debajo del nivel de inflación. ¿Por qué? Porque el tipo de interés lo marca el Banco Central Europeo, y quien más influye en el Banco Central Europeo son las economías más poderosas. Hay que recordar que por aquella época las economías más poderosas estaban muy enfermas, que eran la francesa y la alemana, ¿no? Y precisamente por eso los tipos de interés estaban muy bajos. Claro, con tipos de interés que no corresponden al estado de tu economía, sino que corresponden a otras economías, como sería la francesa y la alemana, a usted le están regalando el dinero. Si usted se endeudaba, en realidad le estaban regalando el dinero. El comportamiento del ciudadano no era un comportamiento irracional, era completamente racional. Lo que sucede es que, claro, todo eso era un regalo envenenado. ¿Qué sucede cuando estalla la burbuja? Pues sucedieron muchas cosas. Yo quiero recordar algunas para que no nos centremos solamente en la vivienda. A ver, en aquel momento, acuérdense ustedes cuál es el valor que tenían los grandes bancos en bolsa y que tiene ahora, o cómo la deuda de las principales empresas del IBEX superaba la deuda pública, etcétera. La burbuja inmobiliaria es una consecuencia de esa burbuja, de la burbuja crediticia. ¿Sabe usted a cuánto estaba entonces el índice, el IBEX, en la bolsa española? Nadie se acuerda, ¿verdad? Estaba en 15.500. Todavía no lo ha recuperado. Mientras que el sector inmobiliario ya ha superado en el precio de la vivienda, en algunas zonas, los precios de la época aquella. Durante esa época se toman una serie de medidas y como consecuencia de esas medidas, entre otros factores, estamos donde estamos, ¿no? Podemos hablar de algunas de ellas o... Una de ellas puede ser que, entre comillas, para evitar otra burbuja, se complicó la inversión privada en la construcción de vivienda. Bueno, claro, es decir, en este momento, de hecho, si queremos construir eso, va a ser muy difícil porque no vamos a encontrar mano de obra. Es decir, en este momento se están construyendo 90.000 viviendas. Entonces, si queremos pasar a 200.000, se ha caído tanto descrédito injustamente sobre el sector inmobiliario, en general sobre el urbanístico, que ahora mismo no vamos a encontrar empresas ni mano de obra suficiente para poder construir esa cantidad de viviendas. No es fácil, no es fácil. Pero bueno, al final todo se irá arreglando. Pero sí está muy relacionado con lo que usted está diciendo. Yo, si me permite, le puedo hacer un planteamiento teórico fácil de entender, porque esto permite entender otras muchas cosas. Las dos formas de tenencia más habituales de la vivienda son, no las únicas, pero las más habituales, son o en alquiler o en propiedad. O en alquiler o en propiedad. Para adquirir una finca en propiedad, un piso en propiedad, normalmente se recurre al crédito, menos de lo que la gente cree. En este momento se recurre en un 49%. El 51% de las compras de viviendas se hace sin hipoteca. Y hace 10 años el 54%. ¿Tanto dinero tiene la gente en el banco? Evidentemente, o sea, se están comprando un 49%. Esta es la cifra actual. Pero bueno, quiere decir que más o menos la mitad de la gente necesita recurrir al préstamo hipotecario, ¿vale? Se paga al contado y por lo tanto al final lo que tú eres un deudor hipotecario. Bien. Entre un deudor de un préstamo, un prestatario, y un arrendatario, hay una similitud fundamental. ¿Cuál es la similitud fundamental? Que se trata de contratos en los cuales, cuando se perfeccionan, como decimos los juristas, es decir, cuando surgen, cuando se constituyen, una de las partes ha cumplido sus obligaciones. En el caso del préstamo, el banco, la entidad financiera, ha cumplido su obligación, que ha sido entregar el dinero. Te da el dinero. Y en el caso del arrendamiento, el dueño del piso ha cumplido su obligación fundamental, que es entregarte la posesión.
Eso quiere decir que a partir de ese momento, si el arrendatario cumple o el prestatario cumple, ya no puede exigir nada más, ni al prestatario, ni al prestamista, ni al arrendador. Por lo tanto, no tiene ningún interés en cumplir. Solo si tiene la seguridad de que en caso de incumplimiento, el sistema judicial va a actuar, ¿eh? Y por lo tanto, pues se va a producir el desahucio, se va a producir la ejecución de la hipoteca, etc., ¿no? Pero si la legislación va poniendo obstáculos a que las entidades financieras por un lado o los arrendadores por otro, en caso de incumplimiento, pueden hacer efectivos sus derechos, ¿cuál es la consecuencia? En el caso de los préstamos, pues que los préstamos subirán de precio, subirá el tipo de interés porque aumenta el riesgo. Uno de los factores fundamentales es la dificultad en ejecutar la hipoteca, la garantía en general, en caso de impago. Y en el caso de arrendamiento la consecuencia es peor. ¿Por qué es peor? Porque igual que en el caso del crédito tenemos un mercado muy profesionalizado, con grandes entidades financieras, etc., en el caso del arrendamiento no es así. El 92% de los contratos de arrendamiento son ahorradores particulares, pequeños ahorradores, solo el 8% son fondos grandes, aunque se concentran en las grandes ciudades. En Madrid el 62% de los arrendamientos de pisos son grandes entidades y en Barcelona el 52%. Pero de media, la media general es la que acabo de decir. Como es un sector que está es un sector artesanal, por así decirlo, no está profesionalizado, si en el caso de que el arrendatario impague, prácticamente no voy a poder cobrar, va a costar un montón llevar a cabo el desahucio, ¿qué van a hacer? No solamente subir los precios, sino no alquilar, sencillamente no alquilar, y entonces cae la oferta. Y si cae la oferta, pues evidentemente se encarece. A esto hay que añadir un tercer factor muy importante. Al encarecerse el préstamo, la gente, especialmente la gente con menos posibilidades económicas, no puede adquirir una vivienda en propiedad. En consecuencia se va al arrendamiento y por lo tanto aumenta la demanda de arrendamiento. Si en ese momento en que además aumenta la demanda de arrendamiento, usted lo que hace es dificultar a los arrendadores la ejecución en caso de impago, además lo que provoca además es la bajada de la oferta. Es decir, se produce una especie de tormenta perfecta. Simultáneamente hay incentivos para aumentar la demanda e incentivos para disminuir la oferta. En consecuencia, el precio de los arrendamientos se pone por las nubes, que es lo que está pasando. ¿Y usted cómo arregla eso? Esto es complicado de arreglar, pero no es imposible, ni muchísimo menos. A ver, esto no ha sucedido de un día para otro. Esto no ha sucedido de un día para otro. Esto lleva sucediendo a lo largo de bastantes años, algunos aspectos incluso décadas, y por lo tanto no hay soluciones mágicas. Esperi, senyor Pedro Méndez. Vostè és un especialista, vostè coneix el mercat i coneix aquests temes, entre d'altres coses perquè és registre de la propietat. Vostè sap si hi ha algun país del nostre marc cultural d'Occident que hagi intentat regular els lloguers per llei que se n'hagi sortit? Sí. De hecho, vamos a ver. Aleshores no està malament el que s'està fent aquí ara, doncs, volent limitar... A ver, es opinable, pero la mayoría de los especialistas que han escrito sobre el tema, no voy a decirle todos, pero los más relevantes, ponen de manifiesto, no solamente ahora, desde hace mucho tiempo, porque esto es un error. Vamos a ver. En España el tamaño del mercado del arrendamiento de vivienda ha sido tradicionalmente desde los años 60, inferior al europeo, no antes. Es decir, mire usted, cuando empezó la primera ley de arrendamientos, era una ley absolutamente liberal, o sea, podían pactar lo que quisieran el arrendador y el arrendatario, el Código Civil es completamente liberal, y las primeras limitaciones se establecen con el decreto Bugallar en 1920. Bien, en ese periodo es cuando se hace todo el ensanche de Barcelona. Todos esos edificios que nos gustan tanto se hicieron para arrendar.
¿Usted cree que con una ley que hubiera limitado los derechos de los arrendadores se habría hecho la pedrera? ¿O se habrían hecho tantos edificios? Barcelona, como usted sabe, tiene el piso principal, que era de la familia principal, y el resto estaba arrendado. Con precios limitados, dudo mucho que esto se hubiera hecho, y con dificultad exactamente igual, no podríamos disfrutar de nada de eso. Es a partir de que tuvo Gayal. Luego en la República hay un retoque en 1961, luego durante la época franquista ahí hay una congelación absoluta de precios hasta el 64, y luego en el 85. Bueno, les ahorro todo el discurso este. Quiero decir que... Bueno, durante el franquismo, un ministro, si no me equivoco, dijo: no queremos una España de proletarios, sino de propietarios. Bueno, esto fue así. Esto fue así. De hecho, hay un plan, el plan especial de vivienda de franquismo más importante es el que va desde el 61 al 74, que coincide con los polos de desarrollo, que estaban copiados de la planificación indicativa francesa. Era el ministro López Rodó el que impulsaba todo eso, y la concepción teórica venía de Sardá, que era un ilustre economista catalán que dirigía el Servicio de Estudio del Banco de España, etcétera, ¿no? Ahí es donde se produce el gran desarrollo como consecuencia del plan de estabilización. Y por eso se lleva a cabo también estos planes de vivienda. Esto es así. Pero quiero decir que en España el arrendamiento no se desarrolla porque es un mercado hiperintervenido. Y por lo tanto no hay incentivos para invertir en arrendamiento. Ahora, que nadie piense que estamos como ahora. Si nos vamos a 1951, en 1951 en Barcelona el número de propietarios que había en la ciudad era el 13%. El resto eran inquilinos. Y en Madrid aproximadamente. ¿Y hoy? Es al revés, prácticamente es al revés. Hoy estamos en un 80-20 aproximadamente. Es que el eslogan franquista funcionó. Funcionó absolutamente. Pero no era ya un eslogan franquista, Es decir, bueno, no sé qué tiempo tenemos, pero mire, en la Constitución de Cádiz, 1812, no había sufragio universal, porque entonces no lo había sufragio censitario, porque decía que el que no era propietario no tenía libertad para votar, tenía que obedecer a... Pero los liberales proponían un plan para que en 30 años todos fueran propietarios y por lo tanto pudieran votar. Yo le recuerdo a usted que los planes de Clinton y de Bush fueron a hacer a todos propietarios. Eso fue lo que produjo el desastre, no la idea, sino la orden que la hubo de dar préstamos incluso a quienes no podían pagarlos. Y tiene autores, Raghuram Rajan, por ejemplo, un destacado economista que puso de manifiesto cómo incluso se dio préstamos a gente que se sabía que no podía devolverlos, porque creían que como la subida de precios iba a ser permanente, pues daba igual que no pagaran el préstamo, porque ejecutando la hipoteca el banco iba incluso a sacar más dinero que si le devolvían el préstamo. Luego esto fue el desastre que todos sabemos y que contaminó al resto del mundo, incluido a nosotros. Contesto a su pregunta. No se desarrolló por esto, porque fue un mercado muy intervenido. Y en consecuencia había que apoyar la propiedad. Aquí hay que destacar otra cosa, porque en España en realidad nunca ha habido vivienda social, tampoco durante el franquismo, en el sentido europeo. Aquí no ha habido una vivienda pública. Si usted se va a Viena, pues tiene, creo que en este momento son como 200.000 viviendas que gestionan los ayuntamientos, lo cual, bueno, es otro modelo, con sus ventajas y sus inconvenientes. Aquí lo que ha habido es un mercado libre de vivienda y otro mercado paralelo regulado, que ha sido el de la denominada vivienda de protección oficial o vivienda protegida, pero no ha sido vivienda pública, ¿de acuerdo? Mínimamente sí, pero en general no la ha habido. ¿Tiene diferencia entre pública y protegida? Pública quiere decir que el titular de la vivienda es el Estado o el ayuntamiento, una entidad pública. En las viviendas protegidas el titular es el propietario. Lo que sucede es que se establecen unas condiciones especiales de financiación, etcétera, etcétera. Y que no pot vendre... Etcétera, exactamente. Y en consecuencia las viviendas pues tienen una extensión determinada, no se puede disponer de ellas durante un determinado número de años, etcétera. Aquí también tenemos otro problema. Esas viviendas se promovieron para adjudicarlas en propiedad. Pero normalmente al cabo de 30 años quedaban ya liberadas, etc. Si eso hubiera sido vivienda social, ahora tendríamos 6,2 millones de viviendas sociales, que son las que se han hecho desde los años 60 hasta ahora. A Pedralbes, de Barcelona, hay unas cuantas. Hay unas cuantas. Pedralbes, efectivamente, sí, sí. Pero aquellas se privatizaron, se adjudicaron porque ese era su régimen.
y las que estaban gestionando ayuntamientos o entidades públicas, que este es otro tema importante, las vendieron, también se deshicieron de ellas. ¿Por qué? Por dos razones: porque tiene un costo de conservación importante y porque hay bastantes impagos y los entes públicos tampoco quieren asumir el riesgo de los impagos. Hi ha algun autor que vostè segurament coneixerà que diu que si es vol solucionar seriosament el problema de l'habitatge a Espanya, a més de fer altres coses, el que s'hauria de fer és invertir seriosament en habitatge públic. I per fer això es necessitarien uns recursos semblants al que es dediquen a sanitat i o a educació. Però Espanya això no ho pot fer. No pot dedicar els mateixos recursos que dedica a sanitat. D'on sortirien o d'on sortiran els diners? Vamos a ver, evidentemente queda todo el mundo de acuerdo en que uno de los componentes esenciales para superar la actual crisis de accesibilidad de la vivienda es la construcción de vivienda social. Piense usted que España es de lejos... Protegida y pública, diu... En general. Sí. Piense que en este momento España, aunque no sabemos exactamente cuánta hay, lo que se está invirtiendo es el 0,2, mientras que el resto de Europa lleva tiempo invirtiendo el 0,3, un 50% más. Y que nosotros tenemos aproximadamente un 2,5 por mil de viviendas sociales, mientras que, por ejemplo, Holanda, que es el que más tiene el 12,5, o Austria el 10,5. O sea, Holanda, por ejemplo, sufrió una decisión por parte de la Comisión Europea porque hacía demasiada vivienda social y permitía acceder a la vivienda social a rentas excesivamente altas. O sea, la vivienda social dentro de la política europea también tiene un límite porque está la directiva Bolkestein, ¿no? La directiva de servicios. Este es el caso de Holanda, que es el caso, digamos, que se salta el tope máximo. España es que no llega al mínimo. España que es el último, el país que menos ha invertido en vivienda social. I no serà perquè no hagin tingut governs d'esquerra, per exemple? Dic jo. Ya, efectivamente, pero mire... Per què no s'ha fet? Porque la política que siguió el franquismo es la que he dicho antes, ¿no? Es decir, congelación de precios, prácticamente, el franquismo. Lo condiciona todos los pactos de la Moncloa. Es decir, los pactos de la Moncloa en 1977, uno de los capítulos fundamentales es la política de vivienda. ¿Y qué es lo que se acuerda? Pues que la política fundamental va a ser seguir la política de adquisición en régimen de propiedad. Y el arrendamiento es una cosa de segundo nivel. Pero la ley Boyer... Eso fue en el 85 y lo que hizo fue liberar los arrendamientos. Es discutido cuáles fueron los efectos del decreto Boyer del 85, pero bueno, en general lo que hizo fue efectivamente que aumentara mucho el número de arrendamientos en España. También, por supuesto, subieron los precios, pero aumentaron el número de arrendamientos. Ahora, luego esto hay que recordar que fue derogado el decreto Boyer prácticamente en su integridad en el año 94. Por una enmienda que se promovió desde aquí, precisamente, desde Cataluña. Esto es así. Se volvió a un régimen de precios intervenidos, no de precios intervenidos, sino de precios en los cuales no se podía fijar la subida, sino que se establecía el IPC, etcétera, ¿no? Con un periodo de duración mínima de 5 años, etcétera, para la vivienda, porque si era para alquiler de temporada o si era para local comercial, como ahora, tampoco había ningún límite. Esto afectaba solamente a la vivienda y por eso la crisis se plantea con la vivienda. No se plantea con los locales comerciales, porque aquí no hay intervención de ningún tipo. Se plantea con los mercados que están intervenidos. Este es el primer problema que se plantea. O sea, eso lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Si queremos que el mercado de arrendamiento funcione, tiene que hacer que los individuos que tienen ahorros y están dispuestos a invertir en comprar un piso para alquilarlo, tengan incentivos para hacerlo. Tiene que eso darle una rentabilidad mínima y estar seguros de que si les... Y esto ahora no es así, sucede todo lo contrario. Perdone, esto es en cuanto al pequeño ahorrador, pero hay que hacer otra cosa más importante. Más importante. Mira, en el siglo XIX, si usted quería un préstamo, tenía que ir a un señor que era corredor de préstamos, que era el que sabía quién prestaba el dinero, porque era deshonroso prestar dinero y era deshonroso endeudarse.
hasta que, bueno, poco a poco va apareciendo el sistema bancario, se va desarrollando y tenemos un sistema bancario muy competitivo, ¿eh? Y entonces se desarrolla un mercado crediticio, un mercado hipotecario muy competitivo. Si usted quiere que el mercado de arrendamiento se desarrolle y sea una opción de vida real para el ciudadano, real, que pueda decir si le interesa más la compra o el arrendamiento, ¿no?, tiene que hacer lo mismo. O sea, tiene que superar la fase artesanal del mercado de arrendamiento en la que estamos para crear un mercado que sea competitivo, ¿eh? Esto es lo que se llama un mercado impersonal. Y para eso tiene que variar fundamentalmente la legislación de manera que haya entidades de gran tamaño que tengan miles y decenas de miles de pisos y compitan entre ellas, ¿eh? Esto es lo que a nosotros nos va a permitir tener arrendamientos accesibles. Esta es otra de las cosas que hay que hacer, ¿eh? No solamente la vivienda social, que hay que hacerla, hay que liberalizar el mercado de arrendamientos. ¿Hasta qué punto? O sea, podría decir... Sense topall, ¿eh? Es que si usted pone topes, si quiere entramos en el tema de los topes, vamos a ver, ¿qué ha pasado en Barcelona? Que els tenim ara, eh? Ahora les tenim y podemos tener más. Les zones tensionades... Sí, pero podemos tener más, porque como usted sabe, ahora esto afecta al arrendamiento de vivienda, pero hubo un proyecto aquí en el Parlamento de Cataluña para extenderlo también al de temporada, que afortunadamente no fue convalidado el decreto por después del Parlamento, pero ahora se vuelve a plantear, y se está planteando en el Congreso de los Diputados. Bueno, lo que hay que hacer, por un lado, a mi juicio, es eso. ¿Qué pasa si pone topes? Mire, hubo un autor catalán que ya en el año que fue el año 80 y algo, hizo un estudio muy minucioso del efecto que había tenido la política de congelación de precios desde el año 1920 hasta el año 1979. Y tenía clarísimo lo que había pasado, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Porque lo que pasa es que el mercado no crece, sino que el mercado se contrae. De hecho, ahora hay menos pisos en arrendamiento en Barcelona que en 1950, ahora mismo, ¿eh? El número total de unidades en alquiler es menor, ¿eh? Perquè estan buits? No, porque no hay oferta, porque no hay interés en que... Però hi ha molts pisos buits. No, a ver, ¿qué entendemos por piso vacío? ¿Qué entendemos por piso vacío? Doncs un propietari que té un pis i no el lloga. Sí, pero no lo va a tener eternamente sin alquilar, ¿eh? Lo va a alquilar cuando le sea rentable y no puede estar mucho tiempo sin alquilarlo porque tiene sus costes, ¿eh? Y si no le interesa, pues acabará vendiéndolo, porque esto no puede acabar siendo para él tampoco un problema. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, antes usted decía, es que no hay suficiente dinero porque tendría que ser tanto como en sanidad y tal y tal. Bueno, esto es así si pensamos que la solución del problema de vivienda tiene que ser una solución pública, una solución estatal, o una solución autonómica, o una solución municipal. Pero esto no es así. Tiene que haber vivienda social, porque como le he dicho, en España hay un déficit enorme de vivienda social. I l'ha de fer l'Estat. Tiene que haber un ente público, o financiado por un ente público. Pero el responsable fundamental de que haya vivienda no es que el ente público construya más o menos, sino que el mercado funcione. Lo que hay que hacer es que el mercado funcione. Y allí donde no llega el mercado, que hay que procurar que llegue a todo lo que pueda, lo tiene que cubrir el Estado, o un ente público en general. No al revés. No tiene que ser un ente público el que solvente el problema de la vivienda y lo que no puede el ente público, entonces lo dejamos al mercado. Imagínese, por ejemplo, qué sucedería si dijéramos que el problema de la alimentación tiene que solventarlo el Estado. ¿Usted se imagina los hipermercados en manos de un ente público? ¿Qué es lo que pasaría? Se lo puede imaginar, ¿no? Ens trobaríem buits més d'una vegada. Vale, bueno, pues esto es lo que pasaría si dejamos el asunto en manos del ente público, el que sea, la vivienda. Tenemos que hacer que el mercado funcione. Y para eso hay que adoptar una serie de medidas, tanto en el arrendamiento, como en la financiación, como en la adquisición en propiedad. Por ejemplo, mire, el impuesto de transmisiones patrimoniales en Cataluña es el 10% o el 11%, si vale más de 1 millón de euros. En Madrid es el 6%, y si es vivienda habitual y es joven es el 4%. Hi ha molta diferència, eh? Sí.
Hasta la pandemia, la herencia, incluida la vivienda habitual de padres a hijos, tenía una base imponible exenta del 99%. Eso en plena pandemia desapareció y quedó en el 50 y tantos %. Es decir, que se paga mucho si usted hereda la vivienda habitual también, etcétera, etcétera. Podría ir poniéndole toda una serie de ejemplos. Avui, si una persona hereta un habitatge... No hay la exención del 99% que había. La hay del 50 y tantos. O sea, prácticamente la mitad de la que había. Por tanto, sí paga impuestos. Y de hecho hay gente que no quiere la herencia porque no puede pagar el impuesto. Ese tema hay que resolverlo, claro, evidentemente. Etcétera, etcétera. ¿Hay que adoptar medidas serias y rigurosas con eso? Sí, por supuesto. Pero hay que hacerlo. Es que si no se hace, la crisis de la vivienda irá en aumento con los datos que usted ha puesto de manifiesto que daba el Banco de España y los que se irán acumulando, porque los problemas se van poniendo uno sobre otro. Miri, precisament avui, el grup de Podemos, al Congrés de Diputats, crec que tenen, Podemos, no Sumar, Podemos, que crec que tenen quatre diputats, han acordat que no votaran a favor dels pressupostos generals de l'Estat quan es presentin si Pedro Sánchez no rebaixa per llei el 40% dels lloguers i trenca relacions diplomàtiques amb Israel. Deixem el tema d'Israel i ens quedem amb els 40%, si no baixa el 40% els preus del lloguer. Com es fa? Imaginem que Pedro Sánchez vol fer això. Com es fa això? O vostè creu que es pot fer això? Baixar el 40% els lloguers? No, el Parlamento puede aprobar muchas leyes, ¿no? Sí. Puede aprobarlas, es decir, pasado mañana se puede aprobar. De entrada, dudo mucho que esa ley sea constitucional. Dudo mucho que lo sea, pero el tribunal... ¿Por qué no? Porque... ¿No es constitucional posar un topall als lloguers? No, es que serían los contratos en vigor, porque si no tendría que ser a los futuros contratos. Si en vigor pot ser difícil que sigui constitucional. Claro, tendría que ser para los futuros contratos, ¿no? Pero claro, si es para los futuros contratos, yo ya sé que no, claro, es que ya no habrá oferta, o sea, el problema de la vivienda se multiplicarà por muchísimo. Però, escolti, en el Congrés de Diputats hi ha assessors, moltíssims, però moltíssims, i cada grup parlamentari té assessors. I són juristes, molts d'ells. Això que vostè acaba de dir ara, no ho saben ells, això? Le voy a contestar de otra manera. Mire, los individuos nos movemos por creencias. Y le voy a poner una anécdota. Cuando nos movemos por creencias, estas creencias son tan firmes que ni siquiera las evidencias empíricas las destruyen, sino que cuando se nos presentan evidencias que atentan contra nuestras creencias, lo que hacemos es enfadarnos enormemente y enfadarnos mucho con quien nos lo dice, en vez de cambiar de creencias. Hay un profesor de economía de la Universidad de Chicago que puso esto de manifiesto en relación a los límites de alquiler de las viviendas. El primer día del curso les dice a sus alumnos: ¿ustedes creen que si ponemos un tope al precio de los alquileres bajará el precio de los alquileres y por tanto la gente podrá...? Y dijeron que sí, el 68%. Al final del curso les repite la pregunta y le dijeron que sí, el 75%. O sea, después de haber recibido el curso, todavía había más que al principio de curso. ¿Qué sucede? Oiga, sucede que es aparentemente lógico pensar que si usted topa el precio, se va a producir ese efecto. Pero es que en el ámbito social hay un fenómeno que tenemos que tener muy en cuenta. Muchas cosas son contraintuitivas. O sea, el efecto real es muy diferente al que nos parecería de entrada que se produciría. Mira, esto ya lo trataron, por ejemplo, en la Escuela de Salamanca, la Escuela Monetaria de Salamanca, que es una parte de la denominada Escuela de Salamanca. Y se plantearon el problema de, oiga, ¿el Estado debería intervenir los precios de los productos de la primera necesidad, como la carne o el pescado, etcétera? Hay un debate entre ellos, ¿no? Diciendo que sí, que no. Pero todos se pusieron de acuerdo en una cosa: bueno, lo que determina el precio es la rareza, o sea, la escasez del producto, y la necesidad. Esto es lo que determina el precio. Por lo tanto, si el Estado quiere fijar el precio, tiene que tener en cuenta esos dos factores, lo que significa que al final
el precio tiene que ser el mismo que fijaría el mercado, el precio natural. Porque si no, se produciría un grave daño al interés público. Esto lo decía, por ejemplo, Juan de Mariana, ¿no? Bueno, esto es lo que estamos viendo que pasa aquí. Bueno, no solamente aquí, que ha pasado en todas partes donde se ha limitado el precio. Por ejemplo, eso se lo dice la OCDE. Pero usted tiene autores aquí en Barcelona que le han examinado el efecto que ha tenido la ley catalana, que luego fue declarada inconstitucional, pero que estuvo durante año y medio en vigor, ¿no? Y son profesores muy prestigiosos, como los señores García Montalvo, Monrás, Sorray, etcétera, bien, que han examinado las estadísticas, pero con mucho microdato, etcétera, y le dicen, venga, el efecto que se ha producido básicamente es pues que se han abaratado un poco los alquileres más altos, han subido los más bajos, se expulsa a la gente, porque la gente se va a vivir fuera, claro, porque los precios más bajos aumentan, y se deteriora el parque, porque el arrendador pues, no invierte en cuidar el piso. Estos efectos son generales, son efectos muy parecidos los que han pasado en St. Paul, Minnesota, en San Francisco, en Berlín, en París, etcétera. O sea, no es nada nuevo. Senyor Pedro Méndez, l'habitatge és un dret constitucional. Bueno, esa pregunta es un poco difícil de responder. No és un dret constitucional? Lo que es un derecho constitucional es el derecho de propiedad. El artículo 47 de la Constitución habla del derecho a una vivienda digna. Derecho a una vivienda digna. Pero eso está incluido dentro de una sección de la Constitución referente a los principios rectores de la política económica y social. Es decir, es una obligación que se impone a los poderes públicos, la de llevar a cabo, crear las condiciones para que los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y adecuada. Pero a continuación dice las obligaciones que impone a los poderes públicos para que los ciudadanos tengan una vivienda digna y adecuada, que es impedir la especulación del suelo. Impedir la especulación del suelo. No tienen otra obligación. Ahora bien, es cierto que España ha firmado tratados internacionales, determinados tratados internacionales, que pasan a formar parte del ordenamiento jurídico español. No lo recito, pero hay 4 o 5 que afectan directamente. Y en uno de ellos se habla de que hay una ayuda a la vivienda, y esa ayuda a la vivienda, el derecho a una vivienda digna consiste en eso, en que alguien tiene que tener el derecho subjetivo de poder reclamar que le den una ayuda para la vivienda. Esto, por ejemplo, se hace en el País Vasco. En el País Vasco usted puede reclamar una determinada cantidad de dinero como ayuda a la vivienda. ¿De acuerdo? Es, en definitiva, como dicen los autores, o bien un principio rector o bien un derecho de medios, es decir, el derecho que tiene el ciudadano de exigir a los poderes públicos que lleven a cabo esa política. Però aleshores vostè estarà d'acord que si entenem que l'habitatge és un dret constitucional i vostè lloga un pis, hi ha d'haver uns anys pels quals vostè lloga el pis, ara són 5 anys, no? I que no se li pot rescindir el contracte per pura especulació del propietari. Això, suposo que ho accepta. Es que eso es así. Això és així, sí, no? En cualquier contrato. O sea, no, això ja és així, no? És a dir, que vostè està en contra que no hi hagués cap restricció. No, es que eso forma parte del derecho contractual. Es decir, si yo firmo con usted un contrato de 5 años, hay que cumplirlos, punto. Són 5 anys. Són 5 anys. I si s'allarga el contracte, ara la llei sembla que ho limita, ¿no? Ahora hay un periodo mínimo de duración, que son 5 años si es persona física. ¿Y prórroga? Eso es un poco complicado. 5 años si es persona física y 7 si es persona jurídica. Eso tiene sus consecuencias, si quiere ahora se lo digo. Lo que ha hecho la ley por el derecho a la vivienda ha sido decir, bueno, el de 5 años, cumplidos los 5 años, se puede pedir prórroga por uno más. Si usted no es un gran arrendador, puede, si quiere, concederla y si no, no. Si es un gran tenedor, está obligado a concederla. ¿De acuerdo? Esto es lo que se ha establecido básicamente, junto con otras. Y si está en una zona declarada de mercado tensionado y es usted un gran tenedor,
hay una prórroga anual hasta 3 años y está obligado a concederla. O sea que, en realidad, cuando el mercado es tensionado, cuando la zona del mercado es tensionado, el gran tenedor tiene un periodo mínimo real de 10 años. La vaga de lloguers, si es fa, pot produir algun efecte positiu? Si es fa, Vamos a ver, no sé si se hará, desde luego, no sé si se hará. El efecto que puede producir es seguramente hacer que los responsables políticos tomen decisiones interviniendo más, seguramente, ¿no? Y si se toman decisiones en ese sentido, el problema empeorará. Esto no es que lo diga yo, esto se lo va a decir cualquier teórico y las evidencias, no? Pot explicar... Imagini's que vostè té un solar i vol construir, pot construir 4 pisos. Imagini's que vol ser promotor, vostè mateix, i vol fer aquesta construcció. Quant temps trigaria per poder construir? Depende mucho de los sitios, pero desde luego entre 5 y 10 años. Barcelonès. Entre 5 y 10 años. 5-10 anys? Puede tardar perfectamente. Bueno, por todos los trámites que tiene que pasar. Porque no, però si hi ha un solar, si el solar aquell ja entra dintre del Pla General d'Urbanisme, sí. Hay 1000 cosas. Puede costarle todo ese tiempo. 5-10 anys? Puede costarle perfectamente ese tiempo, puede costarle menos, pero usted me está diciendo qué es lo que pasaría, ¿no? Mire, yo recuerdo en una época... Això és un problema de l'administració. Es un problema de legislación, es un problema de legislación. De legislación. ¿Y per què s'ha fet això? Vamos a ver, una de las características de la legislación española es que usted tiene que pedir licencia. Sí, y es correcta, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Le voy a explicar por qué no estoy de acuerdo. ¿Usted s'imagina que no demanés llicència? Yo si quiere le explico por qué no estoy de acuerdo con eso. A ver, la licencia, los derechos del propietario del solar no derivan de la licencia, derivan del plan. Sí. El plan es el que dice, es el plan, no la licencia. La licencia no es un acto constitutivo de derechos. Usted no tiene ese derecho porque la licencia se lo dé. No, és el pla, és el PUM. Es el plan. Bien, ¿vale? Bien. Bueno, por lo tanto, yo debería poder edificar ajustándome a lo que dice el plan, sin necesidad de que tuviera que pedir una licencia para ello y pagar la cantidad correspondiente por la licencia. Puede usted, el ayuntamiento puede poner la tasa que quiera. Bien, pero por ejemplo, el arquitecto director de la obra podía decir, oiga, lo que este señor me pide cabe, y entonces vamos a iniciar las obras y esto se comunica al ayuntamiento. Si el ayuntamiento considera que eso no es así, bueno, puede pedir al juez que paralice las obras, y el juez puede acceder o no en función de las circunstancias del caso. Eso podría aligerar muchísimo todo. Aligerar muchísimo todo. Y además sería mucho más neutral la toma de decisiones, porque al final, oiga, si el ayuntamiento no está de acuerdo, tendría que decir el juez. En este momento quien va a decidir es una administración pública que tiene interés directo en todo el proceso de desarrollo urbanístico, ¿no? Y usted dice, oiga, esto que usted me está proponiendo es raro, ¿no? Si usted se va a Alemania es así como se hace. Con el arquitecto director tomará ese tipo de decisiones. Siempre y cuando se trate de suelos que no estén sujetos a transformación urbanística, o sea, que se trate de un solar, donde ya está todo claro y no hay que hacer ningún... En los demás casos no, evidentemente, pero en ese caso sí. O tiene que modificar el urbanismo, y en eso ya están de acuerdo también muchos los especialistas. En el preu que es paga per un habitatge, quin percentatge correspon als impostos que el promotor carrega en el preu que ha pagat ell abans? Desde el solar, sí. Compra del solar, hasta finalizado el piso, un mínimo de un 25%. 25%? Sí. Doncs aleshores les administracions què fan que no acceleren la construcció d'habitatges? Perquè si per cada habitatge ingressen el 25% d'impostos... Pero le tengo una pregunta, si me permite, incluso más incisiva.
Fíjese usted que los arrendadores, después de la última reforma, muchos de ellos tendrían una bonificación del 90% de los ingresos que perciben como arrendadores. 90%, ¿eh? Y sin embargo no quieren arrendar, ¿no? A pesar de esa bonificación. ¿Por qué? Bueno, pues por la sencilla razón de que en caso de impago las dificultades procesales son de tal calibre que no confían en cobrar rápidamente, sino que saben que van a tardar, pueden tardar perfectamente 2 o 3 años. Por lo tanto, prefieren no alquilar, a alquilar en esas condiciones y tener una bonificación del 90%. Però avui, si vostè lloga, té una bonificació del 90%. Imaginem-nos que té una propietat i vostè la lloga, té una bonificació del 90%. Tras la ley por el derecho a la vivienda, si usted acepta determinados precios en la zona de mercado terciario, tiene esa bonificación. Y si tiene una sociedad con un determinado número de inmuebles, tiene esa bonificación. Y sin embargo... I no es lloga. No, por esto, porque lo que importa es que el mercado funcione. Es decir, si usted tiene incentivos para que el mercado funcione, habrá mercado y por tanto usted tendrá una bonificación. Y si no, aunque haya rebajas fiscales, si usted lo que ha introducido son incentivos que dificultan el funcionamiento del mercado, ni con rebajas fiscales va a conseguir que funcione. Ens queden 7 minuts per acabar l'entrevista, senyor Pedro Méndez. Vostè creu que amb les possibles solucions que es poguessin aplicar, com vostè ja ha apuntat algunes, vostè veu la classe política en aquests moments a Espanya capaç de solucionar aquest problema de l'habitatge? Amb celeritat? O això anirà agreujant-se? Yo creo que está ya, la población está muy sensibilizada, porque claro, hemos llegado a un punto en donde no es que no tengan acceso. Bueno, primero, vamos a ver, hemos llegado a un punto muy grave, pero como le he dicho antes, en puntos concretos, en Madrid, especialmente Barcelona. Sí, però això és on hi ha més població. Sí, sí, absolutamente. I els joves no poden emancipar-se? No, pero no pensemos solamente en los jóvenes. Viuen conjuntament amb d'altres famílies en un pis, és a dir... Sí, vamos a ver, de la vivienda se dice que es un bien de rango constitucional, por una razón muy simple, porque no solamente es un bien en sí mismo, sino que es un bien necesario para el ejercicio de otros derechos constitucionales. Es que si no, no hay derecho a la intimidad, no hay nada. Usted necesita un sostre, necesita intimidad, sí, sí. No, o sea, se violan otros derechos constitucionales, ¿no? No se pueden plantear tener una familia porque esto era un piso, etc. Estamos como después de la guerra civil, había una cosa que se llamaba el alquiler habitación con derecho a cocina. Y había... Estamos en ello, ahora estamos en ello. Ha tornat això, Ha tornat això. Como lo llamamos ahora cohousing y esas cosas, suenan mejor, pero es lo que había en la primera. ¿En qué situación es la que estamos? Es muy grave porque ya no es que afecte solo a los jóvenes, que es muy grave. Es que ciudadanos con trabajos buenos, si quieren vivir en el ensanche, no van a poder. ¿Por qué? Pues porque es que el alquiler se les puede llevar, estoy hablando de muy buenos trabajos, la mitad de lo que están ganando, y más lo que tienen que pagar Hacienda, pues se han quedado sin nada. Si tienen que pagar el colegio de los niños y la comida, imposible. Es decir, no está afectando a un sector marginal. El problema de la vivienda es un problema ya grave, que afecta al núcleo mismo de la sociedad. Y por lo tanto, a los políticos no les queda más remedio que adoptar medidas. La cuestión es que adopten medidas en el sentido correcto. En Europa o en Estados Unidos se adoptaron muchas medidas, por ejemplo, de intervención de precios. Esto no funcionó, a partir de los años 60 se fueron levantando. Claro, es que el límite de los precios... Però ara, des de la Generalitat, hi ha un pla de construcció d'habitat, de destinar, crec que més de 4.000 milions, y de comenzar a construir... Claro, y dedicar 500 millones, por ejemplo, para ayudar a los jóvenes a la entrada. Estos son medidas correctas para empezar a activar el mercado, pero hay que adoptar otras medidas, no solo de subvención pública, insisto. El problema lo tiene que solventar el mercado, hay que hacer que el mercado funcione, pero como el mercado no le va a solventar el 100% del problema, tiene también que invertir mucho en vivienda pública y en vivienda social. O sea, más mercado y más vivienda social. Per acabar, senyor Pedro Méndez, fa poc, deixem el tema de l'habitatge, fa poc va tornar una gran empresa que havia marxat
per qüestions del 2017, per qüestions del procés, ha tornat a Catalunya. En aquests moments tornen més empreses que se'n van o no? Me gustaría decirle que sí, pero no. Desde el año que más se fueron fue el 2017 y 2018. A partir de ese año hay una cosa que es la ratio entre las empresas que se van y las que se vienen, ¿no? Desde ese año, Barcelona es la que tiene peor ratio. O sea, miramos todas las provincias. Perd més empreses que en guanya. La relación entre las que se van y las que vienen, la peor es la de Barcelona, ¿no? Y este año, en el 2004, ha aumentado un poco el número de empresas que se van. Y estos son datos muy negativos. ¿Això és per la fiscalitat? Bueno, seguramente hay diferentes causas, pero desde luego creo que una de las causas es la fiscalidad. Como cosas positivas, pues sin embargo Barcelona está a la cabeza en startups, por ejemplo, ¿no? Y esto es bueno, o sea, esto quiere decir pues que hay talento, hay innovación y que por lo tanto no tenemos que desesperarnos, ¿no? Pero las empresas importantes que se han ido no han vuelto, no sé si volverá alguna, y la ratio sigue siendo la que le he dicho, ¿no? Y este año ha empeorado un poco, pero ha mejorado mucho lo de las startups. Senyor Fernando Pedro Méndez, moltes gràcies de veritat per explicar un tema complicat. Vostè creu que aquest tema s'aborda amb molta demagògia? Bueno, me va a permitir que no responda directamente, sino que le cite una frase de Jean-Claude Juncker, ¿se acuerda? El anterior presidente de la Comisión Europea. Es una frase que me impactó y por eso, si me permite, se repito. Dijo: los políticos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo sin perder las elecciones, ¿no? Bueno, esto era lo que él decía. Me pareció una frase brillante, ¿no? Yo creo que aquí el problema es grave, porque si no se hace lo que se debe, acabará afectando mucho a los políticos, porque es que es un problema de primera necesidad. No estamos hablando de que la gente no pueda irse de vacaciones, estamos hablando de que la gente no puede tener una casa. No. Hay que cambiar muchos parámetros. Por ejemplo, si usted mira ahora, verá que dirán: la vivienda media en España tiene una superficie de 122 metros cuadrados. Estupendo eso. Hay que hacerse la idea de que pasó a la historia, ¿eh? Lo que un ciudadano de Barcelona, con una renta media en Barcelona o en Madrid, Què és una renta media? el salario medio que hay en Barcelona, va a poder pagarse con unos tipos de interés como los que tenemos, va a ser como mucho un piso de 50 metros cuadrados, ¿eh? ¿50? Sí, como mucho. ¿De renta media? ¿50? Sí, esto es los datos que puede ver una asociación hipotecaria española, ¿no? ¿Por qué? Porque los precios son esos, los salarios son esos, el tipo de interés son esos, etc. ¿Qué hay que hacer? Pues ir acomodando a esas... Y usted me dirá: esto es un disparate. Bueno, sí, eso está mal, pero vivir en una habitación que es mucho peor, y está mal, bueno, está mal, pero es que muchísima gente, un alto porcentaje de gente ya vive sola, y por lo tanto 50 metros cuadrados pues le va bien, todo esto hay que cambiar. Y luego, ¿qué otras cosas hay que hacer? Claro, necesitamos mucho más tiempo. Esponjar el territorio, ¿no? Es decir, la gente podría vivir en 20, 30, 40 kilómetros de Barcelona. Sí, tiene que haber muy buen transporte público. Si ha d'anar amb Rodalies, ya. Si ha d'anar amb Rodalies ho té clar, ¿eh? Vale, pues si queremos solventar el problema de la vivienda, arreglar Rodalías y en general toda la red interurbana es esencial. Porque la gente se podría vivir a Vilafranca del Penedès o donde quiera sin ningún problema y trabajar en Barcelona. Sí. Esto hoy no lo puede hacer porque tiene muchos problemas. No puede ser. Bueno, pero ¿verdad que eso solventaría mucho el problema de vivienda? Bueno, pues todo ese tipo de cosas es el que hay que hacer, porque la política sobre vivienda tiene que ser una política holística. Es decir, no solamente debemos contemplar los temas que hemos contemplado, del contrato de arrendamiento, del contrato de préstamo hipotecario, etcétera, sino todo un conjunto de temas que están directamente relacionados con la vivienda y con el urbanismo.
y llevar a cabo una política conjunta en la que creo que sería imprescindible que hubiera consenso. Ui. Consenso porque tiene que ser una política a largo la plazo. paraula màgica que acaba de dir ara. Ho deixem així, amb consens. Molt bé. Amb consens enmig d'aquesta polarització que hi ha. El inversor tiene que creerse que las reglas que le dicen van a durar. Si no hay consenso y cree que van a cambiar dentro de 2 años y medio, pues Consens i seguretat jurídica. claro, por supuesto. Senyor Fernando Pedro Méndez, moltes gràcies per haver vingut a Parlem. A usted. Gràcies. Gracias. I a vostès, com sempre, moltes gràcies per la seva atenció. Dilluns que ve, més.